No a todas las personas en el mundo les gusta ir al hospital o pasar por consultas médicas, especialmente cuando éstas involucran agujas o inyecciones. Sin embargo, hace varios años, en una zona del país del sur, existió un hospital que fue una joya, un orgullo para los pobladores y para quienes trabajaron en él. Pero con el tiempo, la joya perdió valor y quedó enterrada bajo escombros. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas del tenebroso hospital de Chuquicamata, que está ubicado en Antofagasta, Chile. Chuquicamata es un antiguo campamento minero que estaba ubicado en la comuna de Calama, provincia de El Loa, en la región de Antofagasta, en Chile. Desde tiempos precolombinos, el cobre se situó como una materia prima abundante en el sector de Chuquicamata, y los pueblerinos indígenas, que siempre vivieron ahí, lo ocupaban para su uso personal. Luego, con la llegada de los españoles, no fue mucha la diferencia, ya que no existían métodos tecnológicos para extraer el material y procesarlo. Pero con el tiempo, esto cambió. El campamento de Chuquicamata se construyó junto a la mina del mismo nombre, que era el principal yacimiento cuprífero del país. Este se comenzó a construir entre 1911 y 1912, pero se fundó recién 3 años después, y tenía como función principal albergar a los jefes, trabajadores y obreros de la mina. En un inicio tenían equipamiento bastante básico. Sin embargo, con el tiempo y con el desarrollo del pueblo minero, llegó a albergar a unos 25.000 habitantes. Antes de que existiera el centro urbano conocido como Chuquicamata, existieron placillas y Punta de Rieles. Estos dos poblados continuaron con su crecimiento hasta que llegaron los estadounidenses y se construyó Chuquicamata. En 1905, un decreto supremo autorizó a la Braden Copper Company para que operara en territorio chileno y en 1910 se obtuvo el permiso para explotar la mina Chuquicamata. En 1917 se inició la construcción del campamento, que determinó que se levantaran 2 grandes complejos de viviendas que se ubicaban a 3 kilómetros de distancia del límite de las áreas de trabajo. En este campamento, donde vivirían en su mayoría ingenieros y ejecutivos estadounidenses, se encontraban los carabineros, bomberos y el primer hospital de Chuquicamata, algo que era muy exclusivo para la zona y que además es el protagonista de este episodio. Lo que sí hay que mencionar es que entre ambos edificios en el campamento había diferencias, ya que la disposición de las casas se hizo de manera jerárquica. Es decir, la vivienda del gerente de la empresa estaba en la parte más alta y tenía un diseño conocido como Special A, que era un modelo de construcción que usaban los grandes hacendados del sur de los Estados Unidos. En la parte un poco más baja se encontraban los gerentes con casas más pequeñas y así sucesivamente iban recibiendo casas más pequeñas según los cargos. Y como es de esperarse, en contraste a la opulencia del campamento americano, que se había construido con materiales traídos especialmente del país del norte, como interiores de pino, árboles frutales y que tenían chimeneas, salones de recepción, varios dormitorios, patio, entre otras comodidades, las casas para los empleados fueron construidas al tipo latas, que se hacían con pilares de madera y por techo tenían esterillas a las que luego se les agregaba cemento granulado. Estas casas no tenían agua potable ni baños, por lo que en las calles se encontraban varios pilones de donde se tenía que sacar el agua y cada cierta distancia se encontraban los baños, que todos los empleados tenían que compartir. Lo que es peor, los baños no tenían separación, por lo que no existía privacidad para la clase obrera. Sin embargo, no todo era malo para estos, ya que en el campamento contaron con ciertos beneficios, como un club de tipo campestre llamado Chilex Club, que fue construido a imagen y semejanza de uno en Nueva Jersey. Este tenía canchas de baloncesto, piscina, bolos y comedores. También se instalaron varios teatros, uno de nombre Variedades y el otro que se llamaba Teatro Chile,
donde se presentaron varias obras y películas. Además, se construyeron varias escuelas, una casa dedicada a atender a las mujeres embarazadas, iglesias como la Parroquia El Salvador, mercados tipo pulpería y el hospital. El primer hospital que se abrió en Chuquicamata tenía una construcción de tipo colonial estadounidense que estaba junto al campamento americano. Tenía varios pabellones y un bonito jardín rodeaba la construcción. Sin embargo, su único error de planificación fue que el quirófano quedó en la mitad de un patio. Estaba construido con madera y atendía todos los servicios requeridos, excepto la maternidad, que estaba en una casa cerca a la plaza del campamento. En el hospital se atendía gratuitamente a los pacientes y el equipo constaba de 13 médicos, 26 enfermeras y 66 auxiliares. A pesar de que el hospital cumplía una función muy importante en el campamento, con el tiempo dejó de atender correctamente a los pacientes, básicamente porque el tamaño de este ya no era el adecuado para la cantidad de personas que acudían a atenderse. En 1954, John Bradford, un médico cirujano, habló con el gerente del hospital de aquella época y con su aprobación se dirigió a Nueva York a presentar un proyecto de un nuevo hospital al directorio de The Anaconda Company, la empresa propietaria del campamento minero. Roy H. Glover, el vicepresidente del directorio, recibió al Dr. Bradford y se comprometió a realizar un nuevo hospital. El plan fue aprobado en 1955. La construcción comenzó al año siguiente y se inauguró el 21 de agosto de 1960. La inversión fue de $28 millones y se utilizaron los mejores materiales de la época, ya que no querían que el error anterior se repitiese y que en algunos años el nuevo hospital se hiciera obsoleto. El nombre del nuevo hospital fue Roy H. Glover, en honor y agradecimiento a quien hizo mucho para que este nosocomio viera la luz. Algo curioso es que Roy Glover nunca llegó a visitar el hospital y menos Chuquicamata, pero fue el artífice de esta obra. Este nuevo hospital tenía 5 pisos y también 2 subterráneos, un pabellón de operaciones, salas de parto, laboratorio, rayos X y otros servicios que rápidamente lo convirtieron en el mejor y más desarrollado hospital de todo Chile, que además estaba preparado para ser autosuficiente debido a su lejanía con la capital, Santiago. El hospital tenía en su ingreso jardines y revestimientos de mármol, además de un muro perimetral de bloques de sulfato de cobre y una escultura de la Torre Eiffel a escala. Cuando se inauguró trabajaban 18 médicos y se tenía disposición para internar a 250 pacientes, y a pesar de que se construyó para que funcione muchos años, solo atendió por 41. Después de 2001, cuando el hospital cerró, se tomaron decisiones sobre el porvenir de la construcción, y es a partir de estas que se comenzaron a conocer ciertas leyendas sobre el hospital, y les voy a contar algunas. En primer lugar, una de las leyendas más conocidas del hospital de Chuquicamata es la del pequeño Sebastián, que en otras fuentes han nombrado al niño Jaime. Sin embargo, me parece que la historia es la misma, solo que se han usado 2 nombres para contarla. Según la web guioteca.com, Sebastián era un niño que tenía una enfermedad respiratoria crónica y terminal que lamentablemente fue abandonado por su madre en el nosocomio, ya que no tenía el dinero suficiente para hacerse cargo de él en su casa. Poco tiempo después de que el hospital lo recibió y lo cuidó, el niño falleció debido a su enfermedad. Este pequeño, de muy buen carácter y que a pesar de su enfermedad era muy alegre, se había ganado el cariño de todos los funcionarios, por lo que su muerte fue un golpe muy duro para todos. Es por eso que después, los doctores, enfermeras y demás personal del hospital decían ver al fantasma del niño caminando por los pasillos largos y oscuros. Además, que con frecuencia llegaban a escuchar pasos y risas de niño, algo así como si Sebastián estuviera jugando en el hospital.
Les comenté que el hospital cerró en 2001 y después de esto se decidió que sería demolido, por lo que esperaríamos que la leyenda de Sebastián habría llegado a su fin, pero no fue el caso. Según los trabajadores de la empresa que estaba a cargo de la demolición, relataron a un periódico local que durante la noche vieron una luz encendida en uno de los pisos superiores del hospital, por lo que decidieron entrar. Una vez que llegaron al piso, pensando ellos que se encontrarían con un trabajador, que seguro estaba haciendo una ronda, se sorprendieron al darse cuenta de que no había nadie, que estaba totalmente vacío, por lo que se dieron media vuelta y salieron del hospital. Después de que este testimonio llegó a la prensa, fue el mismo periódico, La Estrella del Loa, quienes decidieron comprobar la verosimilitud de esta historia y llegaron al hospital para inspeccionarlo ellos mismos. Si bien no tuvieron un contacto cercano con Sebastián, sí se asustaron cuando al revisar las fotos que habían tomado, en una de ellas, en el frontis del hospital, se dieron cuenta que se veía el rostro, bastante nítido, de un niño desde el cuarto piso. Otro testigo contó que el niño es bastante travieso, que suele saludar a los trabajadores de la demolición desde su ventana y que cuando aún funcionaban, jugaba con los ascensores, haciéndolos subir y bajar a su antojo. Un segundo fantasma muy conocido del Hospital Roy H. Glover es el de la enfermera fantasma, que sería el espíritu de una enfermera que murió después de trabajar varias décadas en el lugar. Después de su fallecimiento, la leyenda cuenta que varias personas vieron a la enfermera fantasma manifestándose frente a los trabajadores e incluso atendiendo a algunos pacientes. Además, se dice que la fantasma se trasladó a un hospital nuevo después de la demolición de este. Otra de las leyendas que se cuentan, no específicamente que hayan sucedido en el hospital, sino en la zona de Chuquicamata, es la conocida como la novia fantasma. Esta historia cuenta que en 1925, un minero acaudalado se unió en matrimonio con una bella mujer de la localidad y juntos tuvieron una hija muy hermosa. Esta, cuando ya era mayor, comenzó una relación con un cuidador de autos de origen humilde que no era aceptado por los padres de la muchacha, quienes querían que su hija se casara con alguien de dinero, preferentemente en el negocio minero, y que fuera cercano a la familia. Según cuenta la leyenda, el minero pagó una fuerte suma de dinero para que alguien desapareciera al pretendiente de su hija, lo que finalmente logró e hizo que ella aceptara casarse con uno de sus amigos con bastante dinero. Sin embargo, el día de la boda, la joven salió huyendo de la casa y cuando estaba cruzando la calle, fue atropellada por un camión y murió en el acto. Hay quienes desde ese momento cuentan que el fantasma de la joven recorre el camino que une a Calama con Chuquicamata, aunque a veces llega hasta la cuesta de Montecristo, que está bastante cerca al cementerio local. Lo peor es que en algunas ocasiones la novia fantasma se aparece justo al frente de algunos vehículos y luego desaparece, solo para ser vista inmediatamente después en el asiento del copiloto, lo cual habría ocasionado algunos accidentes. Como ya les mencioné anteriormente, el Hospital Roy H. Glover de Chuquicamata cerró en 2001 y luego fue demolido, por lo que hoy descansa bajo varias toneladas de tierra. Esto se debió al cierre del campamento de Chuquicamata, debido a que en este se habrían registrado altas cantidades de plomo y otros desechos de la extracción, como anhidrido sulfúrico y altos niveles de arsénico. Una vez que cerró el hospital, el personal fue trasladado hacia Calama, al nuevo Hospital Emergente del Cobre Dr. Salvador Allende, que fue inaugurado el mismo año que cerró el de Chuquicamata. Debido a que la mina sufrió una expansión, se decidió entre 1992 y 1997 que los pobladores de Chuquicamata fueran trasladados a Calama. Sin embargo, este traslado no se llevaría a cabo hasta 2004, proceso que finalizó en 2007 cuando los supervisores se mudaron. Después de 92 años de existencia,
el campamento de Chuquicamata cerró sus puertas en una ceremonia que contó con la presencia de más de 30.000 personas, entre las que se encontraban ex trabajadores de Chile y del extranjero, y varias generaciones que vivieron en el campamento desde 1915. Actualmente, Chuquicamata se puede visitar de manera gratuita, pero se tiene que hacer una reserva con Codelco, que es la empresa estatal responsable de la mina. Estos recorridos son aptos para la mayoría de las personas, con la excepción de embarazadas y niños. Al ingresar a la mina, algo curioso es que los automóviles deben circular por la pista contraria, es decir, por la izquierda, ya que los camiones de alto tonelaje pierden visión por su costado derecho debido a su altura y grandes dimensiones. Durante la visita se accede a unos enormes cerros artificiales de acopio de material estéril que se conocen como tortas, y luego se ve el yacimiento de Chuquicamata, la principal mina de la división Codelco Norte. Este es un agujero de aproximadamente 4.700 metros de largo, 3.000 de ancho y 900 de profundidad. Adicional a la visita de la mina, durante el tour también se recorre el antiguo pueblo minero, que está a poca distancia. En uno de los edificios se puede encontrar un pequeño museo de sitio, en el que se pueden ver algunas fotografías de la época, además de material que usaron los mineros. Antes de terminar el episodio, les dejo algunas recomendaciones de libros y películas con la temática de minas, ya que no hay mucho material directamente relacionado con la mina o el campamento minero de Chuquicamata. En cuanto a libros, El tungsteno, del escritor peruano César Vallejo, es una novela social que se publicó por primera vez en 1931. Esta obra cuenta la historia de la empresa norteamericana Mining Society, tras adueñarse de las minas de tungsteno de Quivilca. En esta novela, Vallejo hace una denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, la cual comete abusos, tropelías y una serie de crímenes contra la población local. No obstante, para Vallejo, hay una luz de esperanza a través de idealistas que se proponen luchar por la justicia social. Seguramente una de las películas más conocidas sobre minas, especialmente en América Latina, es Los 33, que narra los sucesos reales que ocurrieron en Chile en agosto de 2010, cuando el derrumbe de la mina San José dejó atrapados a 33 mineros a más de 700 metros de profundidad durante 70 días. Pueden ver la película en Amazon Prime. Como ya es costumbre, me interesa conocer sus opiniones sobre este episodio y sobre si conocían de estas leyendas que se cuentan en Chuquicamata. Déjenmela saber en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast y también en la app de Spotify. Si este episodio les ha gustado, no se olviden de recomendarlo y compartirlo en sus redes sociales. También pueden seguir al podcast en Instagram y Facebook y calificarlo en Spotify y Apple Podcast si es que aún no lo han hecho. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y espero que se suscriban en la app donde lo escuchan para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Aprovecho para contarles que el próximo lunes 14 se estrena la nueva temporada de Interesante Historia, mi segundo proyecto, y para esta ocasión les contaré la historia detrás de un personaje de películas muy querido. Si es que no han escuchado el último episodio de la segunda temporada, se los voy a dejar junto a los demás capítulos de Lugares Misteriosos, así se van preparando para el lunes. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho por escucharlo y por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.